hemos visto, comenzamos ya el accionamiento de máquinas de corriente continua. Partiendo de las máquinas de corriente continua, a nivel industrial no se utilizan mucho, pero sí hay aplicaciones específicas que sí exigen utilizar mejor una máquina de continuo, como puede ser la robótica, algunas máquinas de herramientas, algunos electrodomésticos, aunque a nivel industrial prevalece fundamentalmente la de inducción. Recuerde, debido a que el mantenimiento era bastante económico, además tiene buenos indicadores de regulación, incluso para una misma potencia, constructivamente es mayor una máquina, así en volumen es mayor una máquina de corriente continua que una máquina de inducción. No obstante, bueno, como les comentaba, también hay aplicaciones que es recomendable utilizar una máquina de continuo y con ella todo el accionamiento automatizado. En este caso, los convertidores accionando la máquina de continuo. Vimos también, bueno, vimos el último convertidor que le faltaba por ver de los 4 grandes grupos de convertidores. Cuando hablamos de los grandes grupos de convertidores, cuando hablamos de conversión de corriente alterna a corriente continua, ¿qué tipo de convertidores? De corriente alterna a corriente continua. Rectificador. El rectificador, que recuerden que ambos, es decir, que puede ser no controlado, que está formado por diodos, y controlado, que está formado por tiristores, ¿no? Ambos se aplican en el accionamiento de las máquinas. El no controlado, ¿dónde se aplica? En variadores de frecuencia. En los variadores de frecuencia. Recuerden que los variadores de frecuencia son básicamente 2 etapas convertidoras. El rectificador no controlado, porque solo convierte de alterna a continua, y es el inversor y es el inversor el que hace entonces el control del voltaje y la frecuencia, ¿no? Porque recuerden que cuando íbamos a regular las máquinas de inducción, cuando disminuíamos la frecuencia, aumentábamos y la máquina se podía saturar. Entonces lo que se hace es que el voltaje variaba en la misma proporción de la frecuencia, de forma tal que el cociente permaneciera constante y así el flujo permanecía constante. Si yo lo que hago es aumentar la frecuencia, el voltaje puede permanecer constante, como vimos en algunos ejercicios que era incrementando el variador la máquina. Y el rectificador controlado, ¿qué aplicación tendría en el accionamiento de las máquinas? La variación de velocidad. ¿En qué variación de velocidad de qué? ¿De continuo? De la máquina de corriente continua, ¿no es así? Recuerden que en el caso de la máquina de corriente continua, la velocidad sería igual al voltaje de armadura menos IA por RA partido K fino. Teniendo en cuenta la expresión, hay 3 formas para variar la velocidad. Variando el voltaje de armadura, añadiendo resistencia en serie con la armadura y variando el flujo. En este caso, si yo alimento la máquina con un rectificador, si lo que tengo disponible es corriente alterna a través de un rectificador controlado, yo además de poder alimentar la máquina, puedo variarle la velocidad variando el voltaje de salida del rectificador, que sería el voltaje de entrada a la máquina. En este caso, ¿cómo se hace? Bueno, variándole el ángulo de disparo al tiristor, ¿no? Porque recuerden que el tiristor, para que comience a conducir, debe cumplir 2 condiciones: estar polarizado positivo en ánodo con respecto al cátodo y aplicarle el pulso de disparo en compuerta ODI para que él comience a conducir. Si yo controlando entonces cuando él comience a conducir, puedo, además de rectificar, variar ese nivel de C para accionar la máquina de continuo, en este caso variando la velocidad. También se podría utilizar para la partida, ¿no? Recuerden que la corriente de partida, en el caso de la máquina de corriente continua, es el voltaje partido de la resistencia de armadura. Es decir, que para alimentar esa corriente yo tendría que disminuir el voltaje o aumentar la resistencia. Si yo tengo el convertidor también, podría que la máquina parta con un voltaje reducido, reduciéndole la corriente, y luego aumentar paulatinamente el voltaje hasta que circule la corriente nominal, que es otra aplicación del rectificador accionando la máquina de continuo. Ahora, si en lugar de tener corriente alterna, lo que tengo para alimentar la máquina de continuo es corriente continua,
Ahí utilizaría otro convertidor, que sería ¿cuál? El chopper. Que recuerden que habíamos visto dos tipos de reguladores. ¿Cuáles eran? El reductor y el elevador. Por supuesto, en el caso del reductor, el voltaje de salida va a ser menor que el de la entrada, ¿no? ¿Y qué relación había entre este voltaje de salida y el voltaje de entrada? El voltaje de salida, VD, es igual a K por VS, ¿no? Y K era igual a T ohm partido periodo, ¿no? Recuerda que si yo quería variar el voltaje de salida del regulador, como en todos los convertidores, ¿qué es lo que tendría que hacer fundamentalmente? Variar el tiempo de conducción del semiconductor para de esa forma poder variar la salida. Que en este caso la salida del regulador sería el voltaje de entrada a la máquina y ahí sí se regula la velocidad, ¿no? Y también vimos el elevador. ¿Qué relación había entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada en el elevador? Puede que sería igual a 1 sobre 1 menos K por VS, donde de igual forma K, que es el ciclo de trabajo, es igual a quién? A T ohm partido periodo, y yo variando K, puedo variar entonces el voltaje de salida del regulador. En este caso, bueno, para obtener mayor tensión a la salida que a la entrada. También ya vieron otros convertidores como el de corriente continua, corriente alterna, que es el inversor, ¿no? ¿Qué aplicación tenía el inversor? Panel de fotovoltaico. Claro, tiene la principal aplicación del inversor, bueno, el que todo el mundo recuerda siempre, es la parte importante que tiene en la generación fotovoltaica, ¿no? Que es el que convierte la corriente continua del panel en corriente alterna, ya sea para inyectar a la red o para alimentar una carga aislada. Pero en este caso, entonces, en el accionamiento de las máquinas, que es lo que nos ocupa en la asignatura, ¿dónde se utilizaría el inversor? Como parte del variador de frecuencia. Recuerden que el variador de frecuencia es el inversor, el que varía la frecuencia y el voltaje cuando se reduce la frecuencia para poder regular la velocidad de la máquina de inducción. Esa es la principal aplicación del inversor en el accionamiento de la máquina, aunque recuerden que todos los convertidores se aplican ya no solo en el accionamiento de las máquinas, que en un inicio fue la aplicación fundamental, sino que se usan todos con mucha fuerza en los sistemas eléctricos de potencia, ya sea como parte de los sistemas de energía renovable, ya sea fotovoltaica, eólica, también los principales generadores eólicos de velocidad variable. Esa velocidad variable lo da los convertidores, ¿no? Y también se utiliza para la calidad de la energía, como pueden ser los packs. En fin, tienen mucha aplicación y la tendrán en un futuro no muy lejano, se aplicarán con mucha más fuerza a los sistemas eléctricos de potencia, debido a que, bueno, el combustible fósil tiene una vida limitada, a no ser que se descubran nuevos yacimientos, lo cual es poco probable. Hay que generar con fuentes renovables de energía. En este caso van a ser los convertidores los encargados de ayudar a mantener el voltaje y frecuencia. Es decir, que aunque la aplicación clásica siempre ha sido el accionamiento de las máquinas, el futuro en los sistemas eléctricos de potencia promete mucho en la aplicación de convertidores. Pero en el caso de la asignatura, por eso estamos viendo la aplicación específicamente en el accionamiento de las máquinas, ya sea en máquinas de corriente continua o máquinas de corriente alterna. Pero tengan presente que se aplican también en los sistemas eléctricos de potencia con mucha fuerza. Cuando hablamos de corriente alterna y corriente alterna, estamos en presencia de ¿quién? Del regulador de corriente alterna. Que recuerden que, similar a un transformador, lo que en este caso tengo la posibilidad de variar en un rango mayor de la tensión de salida, que no pasa en el transformador. ¿Qué aplicación tiene el regulador de corriente alterna en el accionamiento de las máquinas? ¿No recuerdan? ¿Partidor suave? El partidor suave, sí. La principal aplicación del regulador era en la partida de las máquinas del partidor suave, accionando entonces las máquinas de inducción en este caso. Como pueden ver, todos los convertidores se aplican de una manera u otra en el accionamiento de las máquinas, ya sea de continua o de alterna, ¿no? Profesora, ¿cuáles son los límites para poder variar? ¿Cómo los límites? Por ejemplo, cuando yo voy a tener un variador de frecuencia y se supone que hay límites establecidos en los cuales yo ya no puedo disminuir más la velocidad, o sea, tengo que empezar en una velocidad más o menos establecida para que no se me queme el motor por un tema de
ventilación. Y además con un tema de torque también, porque como les explicaba anteriormente, si cuando tú disminuyes la frecuencia, tienes que el voltaje también disminuirlo, porque para que no se sature la máquina. Recuerden que el flujo es proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la frecuencia. Y en este caso, si tú disminuyes mucho el voltaje, el momento también te va a disminuir, porque depende cuadráticamente del voltaje. Si tienes que tener un rango de variación, generalmente vimos una clase, una curva de un variador de frecuencia, generalmente empieza, este era el voltaje y la frecuencia. Para una frecuencia cero ya había un nivel de tensión como base, como a partir de ahí es que puede el variador funcionar, ¿entiendes? Ya ellos vienen incorporados con el límite máximo de tensión, bueno, y por supuesto según el rango de voltaje de salida del variador. Porque si tú reduces mucho el voltaje, también estás reduciendo cuadráticamente el momento. Y la máquina entonces puede que no parta en ese momento de arranque muy pequeño, o si vas a variar la velocidad y disminuyes mucho el voltaje, el momento también lo estás disminuyendo cuadráticamente. Y va a llegar un momento que no puede con la carga. Los límites están establecidos ya en la curva del variador, según la capacidad del variador. Y ahí existen variadores para equipos, motores con carga y motores sin carga, ¿cierto? Sí, bueno, pero realmente si tú quieres variar la velocidad es porque ya está incorporado una carga y tú quieres variar la velocidad para eso lo que te demanda el accionamiento es que varíes la velocidad con la carga la demanda. De forma general sería eso. Bueno, también podría utilizar la partida, que también hicimos un ejercicio que era en la partida, ya que estaba variando la velocidad, porque tengan en cuenta también que siempre que se utilicen convertidores, ya sea para regular la velocidad como la partida, es un método costoso, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un arranque añadiendo resistencia o una regulación de velocidad añadiendo resistencia que con un convertidor, por supuesto. Desde el punto de vista energético es mucho más eficiente un convertidor y puedes variarlo en un rango mayor que si usas otro método alternativo, ¿no? Pero todo depende, como yo les digo siempre, de la función que va a cumplir el motor dentro del accionamiento. Si la máquina, como yo creo que les comenté también que estuve en la visita de la fábrica de cemento Bio Bio y había una máquina de inducción que tenía un arranque por resistencia, pero la máquina, yo fui y la máquina estaba parada, así que parece que en este proceso productivo esa máquina la usan, no sé en qué momento, pero que no es una máquina que esté constantemente funcionando. No vale la pena invertir en un regulador de corriente alterna que es más costoso. Sería solo, por ejemplo, recomendado en aplicaciones, por ejemplo, en una teletransportadora, que va a estar parando y frenando. Ahí sí, por supuesto, recomendable un partidor suave. Cuando quizás un sistema de bombas o algo así, que el accionamiento demande constantemente, ahí por supuesto, lo mismo con la regulación de velocidad. Si vas a estar en el accionamiento constantemente variando la velocidad según la demanda del accionamiento, el variador de frecuencia por supuesto que es lo más idóneo. Lo primero que hay que determinar siempre, lo mismo que estamos hablando entonces de la máquina de continuo. Si quiere variar la velocidad hay tres formas: variando el voltaje aplicado, añadiendo resistencia en serie o variando el flujo. Pero ¿de qué depende el método? Del accionamiento donde va a estar ubicada la máquina. Si demanda mucha variación, bueno, vale la pena utilizar un convertidor para regular el voltaje. Pero si no, es mucho más sencillo añadir resistencia en serie con armadura que no comprar un convertidor, ¿no? Pero todo depende siempre del accionamiento donde va a estar ubicada la máquina de forma general. Y bueno, volviendo, ya lo vieron, todos los convertidores se usan de una forma u otra para el accionamiento de las máquinas, ya sea de continua o alterna, y ¿qué es lo que hace? Regular la salida del convertidor controlando el tiempo de conducción de los semiconductores. De forma general, todos funcionan igual, ¿no? Todos tienen el bloque de fuerza, donde estarían los semiconductores, y el bloque de control, donde se construyen las señales de disparo y de control de esos convertidores, de esos semiconductores. Y de esa forma se regula siempre, como en este caso, que fue el último que vimos, regulando el tiempo de conducción del semiconductor, se regula el voltaje de salida, y de esa forma entonces que se puede variar la velocidad. Si queremos hacer un ejemplo concreto, pero igual les voy a recordar primero algunos aspectos de la máquina de directa en ejercicio, porque ya la clase pasada también se lo recordé, para entonces ya aplicar el regulador de directa accionando la máquina de directa. Vimos también, recordándole los aspectos básicos de la máquina de corriente continua, primero la clasificación. Bueno, a partir de también que vimos el principio de funcionamiento, recuerden que la máquina de continua tiene un campo y una armadura, y ambos hay que energizarlos con corriente continua. En dependencia de la conexión entre el campo y la armadura, existía una clasificación, ¿no? Recuerden que de forma general se clasificaban en autoexcitado,
o excitado independiente. En el caso de excitado independiente o alimentación separada, ¿qué significa? Que va a haber una fuente para la armadura y una fuente para el campo, ¿no? En este caso, la alimentación separada. Ahí tendría entonces tengo fuentes independientes alimentando tanto el campo como la armadura. Recuerden que el sentido de la corriente es si trabaja como motor o como generador, ¿no? Si trabaja como generadora saliendo, sí, como motor entrando. Bueno, en este caso son independientes ambas corrientes, ¿no? Aquí expresiones básicas, estaba la FEN, ¿no? Que aquí era igual la FEN, café por la velocidad, ¿no? ¿Qué otra expresión había? Bueno, que salía también de una LKV aquí, el voltaje de armadura, que es el igual a la FEN EA más IA por RA, ¿no? ¿Así? Si yo sustituyo aquí la FEN como café por la velocidad, despego la velocidad y obtengo que sería UA menos IA por RA partido café, que era esta de velocidad que les puse, ¿no? Pero aparte de ahí. También habíamos otra del momento, que era café por la corriente de armadura. Eran esas las ecuaciones básicas, creo. Bueno, en este caso la potencia de entrada, que es voltaje por corriente, ¿no? Si es alimentación autoexcitada, perdón, es decir, con la misma fuente, fíjense, aquí tengo una fuente independiente para la armadura y otra fuente para el campo, ¿no? Si yo utilizo entonces autoexcitado, ¿qué significa? Que con la misma fuente alimento la armadura y alimento el campo. Y ahí, dependiendo de la posición que tengan ambos, es que se podía clasificar en paralelo, chum o derivación, que es lo mismo. En este caso tendría FEA, RA, RF, y aquí tendría la misma fuente alimentando ambos de lados, ¿no? Recuerden que este sería la corriente total, corriente de la armadura y corriente del campo, ¿no? Aquí esta corriente total es igual a la corriente de la armadura más la corriente del campo, ¿no? Por supuesto, la potencia de entrada aquí sería voltaje terminal por corriente terminal, ¿no? El serie, que sería igual con la misma fuente, pero en este caso tendría el devanado de armadura y campo en serie. En este caso la corriente total es igual a la corriente de armadura, digo, es igual a la corriente del campo, son iguales las tres corrientes. Solo nos faltaba el balance de potencia, ¿no? En este caso la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las pérdidas totales, ¿no? ¿Y recuerdan las pérdidas totales que eran igual? ¿Las pérdidas totales cuáles eran? El cobre. Las pérdidas de cobre más las rotacionales. Recuerden que las rotacionales incluían las mecánicas y las magnéticas. Estaban incluidas ambas en las rotacionales. Vamos a hacer primero un ejercicio solo de otro tipo de regulación y después le aplicamos ya el regulador a
En el motor paralelo mostrado en la figura, calcule en el motor paralelo mostrado en la figura calcule, inciso A, corriente de campo y corriente de armadura. Corriente de campo y corriente de armadura. Inciso B. Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Inciso C. Potencia de entrada. Potencia de entrada. Inciso, ¿cuál viene ahora? D. D. Pérdidas totales. Inciso E, eficiencia. Eso está más sencillo, pueden hacerlo ustedes, todavía no lo he puesto convertidor. Solo para recordarle algunos parámetros. Tengo que dejarle. Sí. La corroboración había por ejemplo, los carros y todo eso, yo lo corroboré todo ese parte. Y me dijo, no, que dónde está la torrenta, y yo le dije, las hice, pero no las coloqué porque pensé que había que corroborar solamente el número del resultado que me estaba dando. Dijo, no, que claro, en realidad todos tienen lo mismo y otro le fue. A otro le fue peor. Porque ni siquiera me corroboró. Esto de aquí no está en condiciones físicas, ¿verdad? Dijo que no, yo sé. Le dije que la nota más alta ¿Son correas? No, para arriba. dijo, si alguien quiere venir a corroborar, digo que era. Sí. ¿No? ¿Ah? Sí. No, de hecho, no tuve cómo corroborarle que sí lo había hecho. ¿Cierto? Le dije, las hice, pero no se las corrió porque no lo vi necesario. La pregunta, ¿cuándo será el próximo certamen con usted? Está puesto para el 22, ¿no? 22. Pero yo no voy a estar aquí, entonces no sé, de diciembre, sí. No voy a estar esa fecha aquí, voy a estar en España. Ya digo, pues a lo mejor hacemos un trabajo, pero yo les digo más adelante. 22 de diciembre. El ¿Eso calendario está puesto el 22. el lunes? No, el 21, entonces, el sábado ese de que se me quede. 20. 20. Ahí. Clase me falta adelantar una, porque yo adelanté una con el profesor Vladimir ya, esa última semana en la que no voy a estar. Yo adelanté una clase ya del miércoles con el profesor Vladimir, ya queda la del lunes, que tengo que ver cómo la adelanto las 2 semanas que quedan. Oye, ¿qué día congregación? Sí. Para verlo, mucho de la figura y después la política.
No sé, es por eso. De hecho, estaba revisando justo lo mío. Y haciendo el trabajo que me hice. ¿Cuántos son? 102 amperes. Ujú. Aquí, ¿cómo calculamos entonces la corriente del campo y la armadura? Las corrientes son iguales, no es un circuito serio. No, están en paralelo. Perdón, paralelo. Ujú. Entonces habría que ser divisor de corriente. La I total igual a I A más I F. Hay Y tiene la total. ¿Y qué otro dato tenemos? ¿Pero qué otro dato tenemos? La corriente total que es 102. 102. Pero los valores de resistencia no los tenemos. Sí, está. Sí, 100,0.1. Perdón. Igual no se preocupe que yo lo que voy a decir. Ya Ah, no sé. pero después no. No, es conmigo también porque me cambié de persona. Ya, disculpe, no sé. No, no se preocupe. Ya intenté. ¿Cómo podemos calcular esas corrientes del campo y la armadura? Tengo los 100 ohms. Exacto. ¿Qué es la Sería corriente? I F, ¿no? Sí. Y A más I. Y esto IA. Tenemos la total, Y que es ya. igual a IA más IF, ¿no? Sí. Y puedo sacar. La potencia del driver. ¿Cómo? La potencia del driver se puede. Una vez que saque. Sí, pero primero vamos a calcular las corrientes. Tengo la corriente total. Tengo la total. Tengo la IF. Tengo la RF. Corriente por 3 partidos por el voltaje del mismo. Exacto. Perfecto. El voltaje es el mismo, entonces puedo calcular la corriente De IF los dos. Igual que con la. Ah, no, el por voltaje partido RF, ¿no? Así, por ley de Ohm. O aquí sí tengo que tener la fe, ¿no? Sería el voltaje que es ¿cuánto? 200 partido 100. ¿Y F cuánto sería? 2 amperes. Si ya tengo que IF es 2 y esta 102, 100. exacto. Y A sería 100 amperes. ¿Está claro? Que ese sería el inciso A.
La fuerza electromotriz, profe, vendría siendo la FEM. FEM. Este es el voltaje que está en el... Están pidiendo ahora este voltaje aquí, que esta es la FEM, ¿no? Esa que aquí. Y ese voltaje sería el voltaje que está abajo. No. Menos el... Este voltaje sería este más este, ¿no es así? Sí, pero tengo la corriente en la red del resistor, podría calcularla inmediatamente. Claro, puedo decir que el voltaje terminal, ¿a qué sería igual? A la FEM más IA por RA, ¿no es así? Tengo el voltaje terminal, ya tengo IA, tengo RA, lo único que conecta va a ser la FEM. Aquí calculo entonces la FEM como voltaje terminal menos IA por RA. La FEM también es igual a CAFI por la velocidad, ¿no? Que me dan la velocidad, pero no tenía el CAFI. Aquí entonces la FEM, ¿a qué sería igual? El voltaje terminal, que es 200, menos el voltaje de armadura, la corriente de armadura, perdón, que es 100 por la resistencia de armadura, que es 0.1. Esta FEM te daría cuánto ahí? 190. ¿Qué le están pidiendo ahora? La potencia de entrada. ¿Cómo calcularíamos la potencia de entrada? El V total por I total. Exacto. En este caso la potencia de entrada sería el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Potencia de entrada es igual al voltaje terminal por la corriente terminal, ¿verdad? Sería lo mismo que 200 por 102, ¿no? 20.400. 20.400, ¿no? Esa sería la potencia de entrada, ¿no? ¿Qué le están pidiendo ahora? Las pérdidas totales, ¿no? ¿Cómo calculan las pérdidas totales ahora? Le calculo las pérdidas pasadas de la resistencia y de la FEM. ¿Cómo, verdad? Tendría que calcular las pérdidas parciales, las potencias. A ver, las pérdidas totales, ¿cuáles serían? En la máquina de directo. Tendría que ser la del devanado que está ahí arriba. Serían las pérdidas de cobre totales más las pérdidas rotacionales, ¿no? Recuerden que las rotacionales incluyen... yo creo que las rotacionales estaban de datos, que no se los puse, estaban como una nota. Agreguen una nota que las pérdidas, el momento rotacional es 10 Nm. Porque no se lo había dicho, ¿no? Momento rotacional. Sí, ¿Cuánto era? 10 Nm. ¿Dónde está el ejercicio aquí? No, pero no lo puso. No, no lo puse. 10 Nm. No, el momento rotacional. Recuerden que el momento es fuerza por brazo, no es momento mecánico. Si tengo el momento rotacional, ¿a qué sería igual el momento rotacional? Si el momento rotacional serían las pérdidas rotacionales partido la velocidad del rotor, ¿no? En radianes. Y si fuera momento de salida, fuera la potencia de salida partido la velocidad del rotor, ¿no? En este caso entonces puedo calcular las pérdidas rotacionales y puedo calcular las pérdidas de cobre totales, ¿no? ¿A qué sería igual las pérdidas de cobre totales? Que está abajo. La resistencia, digamos. Ajá, pero aquí también hay resistencia y también hay pérdida eléctrica, ¿no? Sería la corriente I al cuadrado por RA más IF al cuadrado por RF, ¿no? Porque ahí también hay pérdida. Ahí serían las eléctricas. Y entonces las rotacionales
calculo la potencia de pérdida rotacionales como el momento rotacional, ¿no? Y aquí es por... Aquí sería, exacto, las rotacionales serían el momento por la velocidad, ¿no? 10 por, creo que 100, ¿no? Sí. Ya tendría las pérdidas rotacionales, ¿no? Me faltaría el... ¿Qué dice en el inciso Lo D? demora. Perdón, ¿cómo? En el D dice pérdidas de... Totales. Totales. Ah. Ah. Pérdidas totales. Ah, Y las pérdidas de cobre, ¿cómo se determinan entonces? Las pérdidas de cobre totales, IA al cuadrado por RA más IF al cuadrado por RF, ¿no? La corriente IA al cuadrado, 100 al cuadrado por 0.1, ¿no? Más 2 al cuadrado por 100, ¿no? $1.400 más. En algunas ocasiones se desprecia la del campo, pero si podemos calcularla no la despreciamos. Casi salgo para atrás. Pero las dos deberían dar. Sí, el empezó a mirar, sí. Ah, pero no tenéis la... 20.400, ¿no? Nada. ¿Cómo? Estamos en problemas aquí. Yo dije, no. Ah, no, una es la potencia de entrada y otra es la potencia de. No creo que tenía que coincidir, pero. Ya tenemos la potencia de entrada y las pérdidas. Podremos calcular también la potencia de salida, ¿no? A ver. ¿No es así? Ya tenemos la potencia de entrada y las pérdidas totales. ¿Cómo calculo la potencia de salida? Depende de la pérdida. La potencia de entrada es igual a la de salida más las pérdidas, ¿no? Por tanto, yo aquí puedo determinar las pérdidas. Potencia de salida, de entrada, perdón, es igual a la potencia de salida más las pérdidas totales. De aquí entonces la potencia de salida sería la potencia de entrada menos las pérdidas totales, ¿no? Y aquí tengo entonces que la potencia de salida sería igual a la potencia de entrada, que es... ¿Cuánto nos había dado la potencia de entrada? 20.400 menos 1.400, que eran las pérdidas, ¿no? Ahí la potencia de salida. ¿Cuánto me dio? 18.000 me dio. Ah, porque... No, menos las rotacionales también, ¿o no? Sí, lo que la... Son 2.000. Sí, 2.400. 2.400, ¿verdad? Porque esas serían las de cobre, más las rotacionales. Son 1.000. 2.400, tienes razón. Por eso me dio 18.000. 18. Déjame agregarle aquí las totales. Pérdidas. 2.400. Esos son los circuitos equivalentes
¿De qué tipo de...? En este caso, si es paralelo, es como esta, ¿no? Si es serie, es como este, y si es alimentación separada, así. Recuerden que aquí había que identificar primero qué conexión tenía la máquina, para luego seleccionar el circuito equivalente. Y esto son quienes, o sea, ese circuito equivalente, ¿de qué es lo que es? Generalmente... Es una representación eléctrica de los fenómenos que ocurren físicamente en la máquina de directa. ¿Se asocia a un generador? Puede ser igual motor o generador. La única diferencia es que si es generador, esta corriente, aquí si entra es porque es motor. Si fuera generador saldría. Pero recuerden que la misma máquina puede trabajar tanto como motor como generador. Ahí lo que te va a cambiar es el sentido de las corrientes. Y creo que lo único que falta sería la eficiencia, que es muy fácil, ¿no? Sería cuestión de entrar. La eficiencia, que es el último inciso. Eficiencia es potencia de salida. 0,75. La potencia de salida, 18.000. 24. Entre la potencia de entrada, que es, ¿cuánto me dio? Se me pierde la potencia de entrada, 20.400. 24. ¿Cuánto le dio la eficiencia? 88.2. Pero eficiencia no vemos con rendimiento. Lo mismo. Esas son las ecuaciones básicas de la máquina si es paralelo en este caso. Vamos a hacer otro citado independiente antes de ponerle al regulador a accionar la máquina. ¿Ya está listo para el otro? Un motor con excitación independiente, un motor con excitación independiente de corriente continua tiene los siguientes datos. Tiene los siguientes datos. Eficiencia 89%. Casi salgo, ¿verdad? ¿Por qué me contaste? Yo estaba pensando. Yo dije, fui bajo y
Porque me dice 550. Ya dije, se me había dicho, pero no se la probé, no la vi necesario. Pero que las 50. Por eso te voy a determine la corriente de armadura. Inciso B. Momento de salida. Momento de salida. Inciso C. Calcule la resistencia de arranque. Calcule la resistencia de arranque si la corriente de arranque no debe ser superior, si la corriente de arranque no debe ser superior a 1.7 la corriente nominal. ¿Podría repetir lo que dijo? Si la corriente de arranque no puede ser superior, Calcula la resistencia de arranque si la corriente de arranque no debe ser superior a 1.7 veces la corriente nominal. 1.7 es la corriente nominal. Y ahí vamos a regular la partida, en este caso por la parte más sencilla, que es añadir resistencia, ¿no? Estaba aquí que se lo puse en el resumen. Aquí. Vamos a disminuir la corriente de arranque, en este caso aumentando resistencia, ¿no? Y inciso D. Si operando en condiciones nominales para una carga de momento constante, si operando en condiciones nominales, para una carga de momento constante, su velocidad debe ser reducida si operando en condiciones nominales para una carga de momento constante, su velocidad debe ser reducida a
80 radianes por segundo, Vinieron a la clase. calcule la resistencia a añadir. Calcule la resistencia a añadir. Aquí también vamos a regular la velocidad por el método más simple, que sería añadir resistencia. Vamos, traten de hacer ese que es más sencillo antes de salir al receso. Para allá a la vuelta, entonces poner el regulador funcionando de la máquina. Primero, ¿cómo puedo determinar la corriente de armadura? Corriente de armadura. ¿Qué es lo que le están pidiendo? Primero, ¿cómo está? ¿Qué conexión tiene la máquina? ¿Ah? ¿Qué conexión tiene la máquina? Es alimentación separada. Ya. Sería entonces esta la primera en el circuito equivalente. ¿Cómo pueden calcular la corriente de la armadura? Piensa. Despejando la de VA igual a EA más guiada por R. O la de abajo, VA, no tiene el cable. Pero tiene el CAFI, la velocidad. ¿Tienen estos datos? Tienen la El velocidad. café. No, pero tengo EA, ¿Dónde está allá? pero ¿No como lo tiene el CAFI? el BF lo tengo, ¿cierto? 110. Ajá. Con el BF tengo el IF, Ujú. porque como la R. Ujú. ¿Qué relación? La potencia de entrada, ¿qué sería igual a este circuito? ¿Cómo? La potencia de entrada. Tiene que ser VA y ¿Cómo? la de entrada tiene que ser VA. Pero también entra por el otro lado ahí. Son dos fuentes. Sería UA por IA más UF por IF. No es así, porque ahí entran por los dos. Tienes que alimentar el campo y la armadura. Aunque técnicamente, bueno, podemos considerar la máquina de armadura. Pero si considero realmente que entra por la armadura y entra por el campo, tendría que la potencia de entrada sería igual a UA por IA más UF por IF, ¿no? Y tengo ¿qué datos tengo? Tengo la potencia de salida y tengo la eficiencia, ¿no? Con la eficiencia o rendimiento y la potencia de salida puedo calcular la potencia de entrada, ¿no? Y con la potencia de entrada, si ya tengo IF, puedo calcular la corriente ya, ¿no? Sería 89. 89% igual a 89% de rendimiento. No, sí. Que es aquí, no es acá. Con cuidado de lado. Tema. Me viste mal. No, ahí me viste mal. Te quería, te salía. Esta tarjeta tiene placa de control. Tiene placa de control. 155. ¿Cuánto? Sí, 155. Ya, ¿cuánto nos da? Dos. Tiene un nombre. Hizo 110 por 2. 220. Y 220. Entonces sería 89. Sería eso. Primero tienes que calcular la potencia de entrada, ¿no? ¿Cuánto les dieron? La verdad. Sí, porque lo que le dan la salida, siempre lo que está en la placa de la máquina es la salida. Es
decir, aquí tendrían que calcular primero la potencia de entrada, ¿no? Bueno, eficiencia, potencia de salida, partido de potencia de entrada. Voy a ponérselo completo. Eficiencia y potencia de salida, Partido por la potencia de entrada. partido de potencia de entrada por 100. Aquí la potencia de entrada, Es la de salida dividido por el rendimiento. potencia de salida partido de rendimiento, que sería igual a la de salida, que es 10.000 watts, partido de rendimiento, que es 0.882, ¿no? Y la potencia de entrada, sí, 0.89, ¿no? 0,82. 11.24 Lo kilowatts. pasó a de por ciento a por unidad. Ah, 0.89. Esto sería 11, ¿cuánto le dije? 11.24 kilowatts, ¿no? Ya tengo la potencia de entrada. No, pero Sí. pregunto, porque me preguntaron, entonces, cuando dio los datos, dice que la potencia de salida es 10 kilowatts. Sí, todos los datos de placa que les dan siempre de la máquina es potencia de salida. ah, Aquí entonces tendría que la potencia de entrada, que sería igual a UA por IA más UF por IF. Realmente esto podría despreciarlo porque no sería realmente entrada a la máquina, pero se toma en cuenta en alguna. Y aquí, bueno, la potencia de entrada la tengo, que es 11.000 watts. El voltaje de entrada lo tengo, que es 220 volts. La incógnita es la corriente. El voltaje del campo, 110, ¿no? sí. 110 más la corriente, que sería 110, partido la resistencia, que es 55, ¿no? Y ahí despego la corriente de armadura y 50.1 amperes, creo que da esto, ¿no? Esa potencia de salida, ¿dónde se da? En ¿En el el- circuito equivalente? Aquí. Aquí se coloca la carga mecánica, no me sale muy bonito de guapo, sería acoplado aquí. Aquí estaría la carga mecánica de la máquina. Del eje. Si la carga mecánica, se acopla la carga mecánica al eje de la máquina, estaría aquí, en la FE. ¿Y la fuente externa cuál es? ¿La IF? UF, ajá, una fuente independiente va acá y la corriente de armadura es. Generalmente cuando hablamos de potencia de entrada sería la máquina en sí, pero a veces se tienen en cuenta los cálculos, pero igual se pueden despreciar que no hay, porque realmente sería lo que entra a la armadura de la máquina lo que se considera. ¿Qué más me piden ahí? Momento de salida. El momento de salida. ¿Cómo calculo el momento? Siempre recuerda que les decía, el momento de fuerza por brazo. Pasa de la potencia. La potencia de salida la tengo, entonces aquí sería el momento, sería igual a la potencia de salida partido la velocidad de rotor, ¿no? Sería entonces la de salida, que es 10.000 partido la velocidad de rotor, que es 120, ¿no? En radianes. Ese es el momento de salida, me da 83.33. Si quieren salgan a aprender y después seguimos entonces. Que veo que tienen todo preparado de afuera.